tránsito. Piensen ustedes en los límites de velocidad que se establecen, dependiendo de si uno está en carretera, si uno está en autopistas, si uno está en la ciudad. De si uno está en una zona escolar, tiene que bajar más la velocidad. Y estos límites de permisividad variarán de sociedad en sociedad. En Estados Unidos, en la autopista, el límite de velocidad es mucho más alto que el límite que tenemos aquí. Y es por eso que cada sociedad en sus normas, entonces por eso nosotros tenemos delitos diferentes a los delitos que tiene otra sociedad. Por ejemplo, para nosotros es sumamente riesgoso la eutanasia, y por eso nosotros no permitimos la eutanasia hasta que la corte lo decida. Y así se van estableciendo los niveles de riesgo que se permiten en cada sociedad. La idea es que estos niveles de riesgo van a estar, obviamente, van a ser lo que rodea la esfera de competencias, y por eso cuando uno se sale de su rol social, se dice que crea un riesgo jurídicamente desaprobado. Es decir, que es un riesgo que la sociedad no tolera. Y jurídicamente, porque ese riesgo tiene que ser contrario a lo que una norma establece. Porque, como hemos dicho, el rol, en su gran mayoría, o las obligaciones que uno tiene en sociedad, vienen dadas por la misma norma. Ahora, hay ciertas matizaciones que uno tiene que hacer. Una de ellas es el principio de confianza. ¿Qué significa el principio de confianza? Y es que la única forma de que la sociedad perdure es que todos confiemos en que el resto de gente se está comportando de acuerdo a su rol. Y esto lo vemos en un montón de ejemplos. Sigo usando el tránsito porque es el caso donde uno lo puede ver más claramente. Pero uno cruza la calle, cuando le sale el muñequito en verde, uno cruza la calle, sabiendo o confiando que la persona que está manejando va a frenar en el rojo. Uno, cuando tiene que hacerse una operación riesgosa o cualquier tipo de operación, por ejemplo, que involucre que lo duerman, uno confía en que el médico va a realizar su trabajo y se deja operar. Uno, cuando hace, qué sé yo, deportes de riesgo, cuando se lanza en bungee, cuando hace parapente, uno confía en que todas las personas que estuvieron rodeando esa actividad, el que me puso las seguridades, la persona que fabricó qué sé yo, el paracaídas, la persona que hizo la seguridad, que todos ellos actuaron de acuerdo a su rol, lo hicieron bien, y por eso yo puedo confiar y desenvolver mi actividad. Porque si uno no partiera del principio de confianza, la sociedad simplemente no funcionaría. Entonces, el principio de confianza lo que nos dice es que, eh, yéndonos otra vez al rol, que hay esferas de competencia, que cada quien es responsable de su esfera de competencia. Y así como a mí no me compete, por ejemplo, que un policía realice bien su trabajo, entonces yo confío en que lo está haciendo bien y yo realizo mis actividades confiando en que las otras esferas de competencia se realizaron de una manera adecuada. Eso es, en suma, el principio de confianza, que también es importantísimo en los casos de responsabilidad médica. Como ustedes ya sabrán, el médico tiene que confiar en que el resto de gente, inclusive que el hospital le preste un centro de acuerdo a las especificaciones que se necesiten, un quirófano que esté de acuerdo a las especificaciones, que todas las máquinas dentro del quirófano funcionen adecuadamente, que la instrumentadora que tuvo que haber realizado el proceso de desinfección del instrumental médico lo hizo adecuadamente, y entonces él tendrá que preocuparse únicamente de su esfera de competencia. El cirujano, por ejemplo, entonces, simplemente hacer bien la incisión, hacer lo que tiene que hacer, por ejemplo, qué sé yo, en una apendicitis, remover el apéndice, bueno, ahora que lo hacen laparoscópico sin incisión, pero solo tiene que concentrarse en aquello y no en las otras esferas. De eso se trata el principio de confianza. Y ahora el tema de causalidad. Este es uno de los conceptos que les digo que mucho se ha arraigado en nuestra sociedad, y es un concepto erróneo, porque uno dice siempre en las audiencias, en los jueces, en las sentencias, nos dicen es que tiene que haber el nexo causal. Doctores, que no se ha probado el nexo causal. Bueno, perdón. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el nexo causal? El nexo causal será, eh, según nuestro código, permítanme, lo ubico para leer lo que dice el artículo. Perdón el ruido. Em, el nexo causal que está en el artículo 455, que es lo que nos dice que tenemos que probar siempre, dice lo siguiente. Nexo causal. La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada.
El fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba. Repito, artículo 455. Nexo causal. La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada. Ese artículo, que siempre se cita, en realidad no dice nada. Es un artículo que además adolece de lo que se denomina falacia de petición de principio. Es decir, que el significado está definido a partir de sus propios términos. Entonces yo no sé qué significa el término previo. Es casi como cuando en las sentencias dicen, se ha aprobado el dolo, porque el dolo es conciencia y voluntad, y como en el caso hay conciencia y voluntad, hay dolo. Es un bueno, pero explíqueme por qué hay conciencia y por qué hay voluntad. Lo mismo aquí. Nexo causal. La prueba y los demás elementos de prueba deberán tener un nexo causal, pero siguen sin definirnos cuál es el nexo causal. Sí, la prueba y los elementos de prueba tienen que haber un nexo causal entre la persona, entre la infracción y la persona procesada. Sí, ya, tiene que haber una relación entre la infracción y la persona procesada, ya. Pero, ¿qué es el nexo causal? Y seguimos sin saber qué es el nexo causal. Y eso plantea varios problemas de entendimiento justamente para poder entendernos y saber de qué hablamos cuando uno va a audiencias. Gran problema. Yo creo que la mayoría de gente sigue pensando que la causalidad es esto, o la sigue midiendo a la luz de la equivalencia de las condiciones. Es decir, como esto causó esto, entonces eres responsable. Pero bueno, si es así, entonces, como les dije, el problema de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Entonces, todas las personas que algo tienen que ver con el tema son también responsables y también tienen el nexo causal y por ende también tienen que ser sancionadas. Y ese es el gran problema, que hoy la causalidad ya no se mide con la teoría de la equivalencia de las condiciones, sino con lo que se denomina materialización del riesgo en el resultado. Vamos a ver qué significa esto. Aquí les voy a pedir que participen con el caso, seguro, no sé si ayer lo habrá explicado Fernando, me parece que no, creo recordar, pero es el caso clásico de la ambulancia. El caso es el siguiente. Una persona, otra vez llamémosle Juan, le dispara a Pedro en el hombro. Pedro se comienza a desangrar y llaman a una ambulancia. Esta ambulancia viene, retira a Pedro y Pedro en el trayecto, bueno, la ambulancia mientras estaba en el trayecto al hospital es chocada por un conductor en estado etílico, la ambulancia se vuelca, explota y Pedro muere. ¿Quién es el responsable de esa muerte? ¿El que conducía la ambulancia, el que disparó o el conductor en estado etílico? Les pregunto. El conductor en estado etílico, ¿Por qué? porque en base a la imputación objetiva es quien realiza a través de su acción el resultado final. ¿Ya? ¿Y por qué, por ejemplo, según la teoría, antes de entrar al esquema que ya lo vamos a ver al siguiente, por qué entonces no sería responsable quien disparó, digamos, Juan? Porque eso no le causa la muerte. Lo que tal vez le pudo causar es una lesión, pero quien causa la muerte y deberá ser responsable por la muerte es quien estuvo conduciendo en estado etílico. Esa acción produjo la muerte. ¿Y Juan sería responsable por algo? No entendí Juan en qué rol cometía, rol tenía. No, Juan estaba en, qué sé yo, imaginemos, en un salón de clases, le caía mal Pedro, sacó un arma y le disparó. Bueno, en base a la imputación objetiva, hubiera sido responsable si no hubiera sido, no hubiese sucedido el hecho del accidente de tránsito. Sin embargo, como fallece digamos, el herido, fallece a causa del accidente de tránsito, entonces Juan no es responsable De la de este muerte hecho. no, pero no sería responsable de nada, entonces. Sí, no, por la imputación objetiva no. Ya, ok. Entonces, como bien ha respondido su compañero, el doctor Álvarez, la materialización del riesgo en el resultado significa que sea justamente este riesgo que uno crea, yéndose de su rol social, excediendo el riesgo permitido, lo que causa el resultado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se analiza aquello? A ver, cuando uno le dispara a alguien, ¿qué riesgo está generando? Que la persona se pueda morir, que la persona se pueda morir desangrada, que la persona
yo golpeé con la bala en algún órgano crítico y la persona fallezca. Esos son los riesgos que yo creo, pero yo creo el riesgo cuando le disparo a alguien de que en el trayecto pueda ser investido por un conductor en estado etílico y que se muera. No. Entonces, no es un riesgo que yo creé, más bien, con el riesgo que yo genero, no estoy generando, digamos, la posibilidad de ese resultado y por ende, mi riesgo, el riesgo que yo generé o que Juan generó en el caso al dispararle, no se materializó en el resultado. En cambio, la persona que chocó en estado etílico, claro, cuando uno está en estado etílico, genera el riesgo de efectivamente ir a exceso de velocidad, chocarse con alguien y causarle la muerte. Porque el estar en estado etílico conduciendo a exceso de velocidad está fuera del rol, está generando un riesgo no permitido y acaba generando una material, y su riesgo sí se materializó en el resultado. Ahora, la única cosa que podría agregar es que Juan, la acción de Juan, claro que tiene que ser sancionada también. No va a ser sancionada el homicidio o el asesinato, como ustedes quieran verlo, pero sí va a ser sancionada la tentativa. Entonces, Juan, claro que es responsable de tentativa de homicidio. Entonces, no es que el resultado sí está excluido, pero la conducta no, de acuerdo igual a nuestra propia normativa en el tema de tentativa. Entonces, eso es lo que hoy en día se entiende como causalidad, una causalidad en sentido normativo, ya no solo, como esto influyó en el resultado, entonces es causa. Y ya vamos a ver por qué les digo que este concepto hay que redefinirlo en el sentido de entenderlo como una materialización del riesgo en el resultado, con un caso igual de mala práctica que vamos a analizar al final y por qué he traído este tema de redefinir la causalidad. La causalidad, entonces, en resumen, no tiene que ser entendida como una equivalencia de condiciones, no con esa teoría, sino con esta teoría de acá, con la materialización del riesgo en el resultado. Entonces, cuando les hablen de nexo causal, tiene que significar esto, que el riesgo se materialice en el resultado. Es decir, que sea el riesgo que yo genere el que se materializa en el resultado. Ahora sí, con todo esto dicho, vamos también a ver un par de conceptos ya específicamente de la mala práctica para ir entrando en materia. Perdón, me parece que aquí está en desorden, es primero esto. Como ustedes conocen, el delito de mala práctica profesional es un delito culposo. Y el delito culposo, a diferencia del delito doloso, tiene elementos distintos. Cuando uno revisa el Código Orgánico Integral Penal y va a la parte de culpa, define a la culpa como la infracción al deber objetivo de cuidado. La culpa es la infracción al deber objetivo de cuidado. Entonces, ¿qué es el deber de cuidado? Y eso es lo que vamos a definir. Y esto también es importante de cara al 146. La sola realización del tipo no supone la infracción de una norma en el sentido de infracción de un imperativo concreto. Para ello hace falta la infracción a un deber objetivo de cuidado. La inobservancia y un deber objetivo, la infracción a un deber objetivo de cuidado es la inobservancia del cuidado que generalmente debe tenerse. Entonces, dos cuestiones que se tienen que tener muy claras. Que el tipo se realice, es decir, que se produzca un resultado, no quiere decir que se haya vulnerado una norma de cuidado. Y una norma de cuidado es el cuidado que generalmente tiene que tenerse cuando. Y es que el profesor Santiago Mir, para definir al deber de cuidado, nos dice, hay dos tipos de deber de cuidado, el deber de cuidado interno y el deber de cuidado externo. El deber de cuidado interno es la obligación de advertir el peligro en su gravedad aproximada. Es un deber de examen previo, siempre antes de una actividad. El médico, ¿qué tiene que hacer? Es decir, perfecto, yo tengo un trasplante de corazón a las 8 de la noche. Los trasplantes de corazón es una actividad riesgosa donde se necesita A, B, C, D y se arma todo el riesgo que puede haber, ¿no es cierto? Ese es el deber de cuidado interno. Prever o de alguna forma es una labor cognoscitiva donde uno internamente tiene que advertir cuáles son los riesgos que puede haber en la actividad que yo voy a realizar. Y luego, esto tiene que traducirse en un deber de cuidado externo, que tiene tres manifestaciones, según manifiesta el profesor Mir. Primero, o más bien, el deber de cuidado externo es justamente el deber de comportarse conforme a la norma de cuidado previamente advertida. Entonces, el médico tiene que
advertir el riesgo, ver cuáles son los cuidados que tienen que tomar y luego comportarse de acuerdo al riesgo que él previó. Y para esto hay tres manifestaciones. Primero, un deber de omitir acciones peligrosas. Esta es la primera manifestación del deber de cuidado. Y por eso vemos inclusive que que el tipo, digamos, el tipo calificado de la mala práctica es cuando el médico incurre en acciones innecesarias, peligrosas o ilegítimas. Y viene justamente de acá, de que el deber de cuidado involucra en su manifestación externa omitir acciones peligrosas dentro de la actividad que yo realizo. Otro de los deberes es el deber de preparación e información previa. Entonces, el médico, cuando ya advierte el riesgo, qué sé yo, de la operación a corazón abierto, tiene que prepararse e informarse también para saber cómo va a proceder. Esto en los casos de los médicos es realizar los exámenes que se necesiten realizar antes de entrar a la cirugía. Entonces, el deber de preparación e información previa es importantísimo. Además, tendrá que informarse de las alergias del paciente, de las condiciones del paciente, saber si tiene comorbilidades, em, etcétera, etcétera. Todo lo que le permita realizar su actividad evitando que el peligro que involucra siempre una cirugía se pueda convertir en una lesión, es decir, que no haya un resultado. Y esa es la tercera manifestación del deber de cuidado. Es el deber de actuar prudentemente en situaciones peligrosas. Y ese es el deber que normalmente se dice que incumplen los médicos. Porque al alejarse de la lex artis, que ya vamos a ver lo que es, entonces ellos ya no están actuando prudentemente en una situación peligrosa, porque la mayoría de operaciones, como ustedes, si los han intervenido quirúrgicamente, saben que cuando uno firma el consentimiento informado en cualquier operación, inclusive la más simple, en todos los consentimientos informados dice que la operación tiene riesgo de muerte, todas. Y eso dicen todos los consentimientos informados. Entonces, casi todas estas actividades son riesgosas o peligrosas. Y esta es la manifestación del deber de cuidado, que tiene un especial, o más bien eh, se subdefine también como en los casos de mala práctica, el deber de cuidado de los médicos es aún una cuestión más profunda y por eso es la siguiente diapositiva que vamos a ver. ¿Qué es esta? Que se dice que la lex artis, ¿qué es? Siempre hablamos de lex artis en los casos de mala práctica. Entonces, me parece esta definición es corta y contundente. La lex artis no es otra cosa que el conjunto de reglas científicas, experiencia, verificables y actuales, esto es importantísimo, actuales, que integran el conocimiento aprobado por la comunidad científica y que nos dice cómo es que uno tiene que actuar en su profesión. Entonces, la lex artis del médico, ¿qué va a hacer? Estudios, libros, manuales, investigaciones, etcétera, donde consten cómo el médico tiene que proceder ante determinada situación. La lex artis de los médicos será entonces eso, el conocimiento aprobado por la comunidad científica de cómo tienen que proceder en determinada operación, en determinado caso. Cuestión importantísima para entender también en estos casos, que todos los manuales, guías, artículos o lo que sea que tienen los médicos no son obligatorios, la mayoría de ellos son recomendaciones. Obvio, uno no puede irse en contra de la recomendación y hacer lo contrario, pero uno puede decir, o hay veces que los médicos dicen, no apliqué este tratamiento, pero estoy aplicando este de acá. Y entonces, siempre y cuando el médico en su actividad esté respaldado por alguna guía, algún manual, donde se diga que esa práctica no es peligrosa, el médico está cubierto y está actuando dentro de su lex artis, porque la lex artis es amplia. Inclusive, si uno quisiera traspolarlo, obviamente a los abogados no nos van, no, nunca nos van a enjuiciar por una muerte, por mala práctica, pero inclusive los abogados piensen, cuando uno tiene una audiencia, uno puede enfocarla de diferentes maneras. Uno, qué sé yo, un abogado puede irse por la nulidad, otro abogado puede irse a pedir exclusiones probatorias, otro abogado a debatir cuestiones probatorias, etcétera, etcétera. Y es porque, evidentemente, en nuestra disciplina, en nuestra ciencia, hay muchas formas de abordar las cuestiones. Y pasa lo mismo en lo de los médicos. Hay procedimientos más estandarizados, hay cuestiones, sí obligatorias, pero la mayoría de ellas son recomendaciones, al menos, qué sé yo, piensen en procedimientos experimentales o cosas así, donde el médico tiene
otras cuestiones u otros manuales donde puede basarse, entonces va a estar amparado dentro de la Lex Artis. Por ejemplo, alguna vez hubo un caso donde un médico llegó a decir en audiencia que la guía del Ministerio de Salud Pública decía que el tratamiento para cierta enfermedad era de 2 dosis de penicilina benzatínica cada espaciadas por una semana. Entonces, ok. Pero luego llegó otro médico a decir que esa recomendación que consta en una guía del MCP es antigua porque es del 2008 y que en la actualidad hay estudios que dicen que para esa misma enfermedad el tratamiento es solo una dosis. Entonces ahí vemos que como tiene respaldo en la comunidad científica haber dado solo una dosis, si el médico en el caso que se trataba dio una sola dosis, entonces él estaba actuando dentro de su lex artis. Y dentro de la Lex Artis también, ya particularmente en el caso de los médicos, hay 4 cuestiones que siempre tienen que observarse también en los tratamientos que dan los médicos. La primera es la necesidad de tratamiento. Si efectivamente el tratamiento que el médico dio, que obviamente causó un resultado, si no nos estaría analizando el tipo, era necesario o no. Segundo, observar que las posibles ventajas sean mayores que las desventajas. Esto también es vital. Hay veces que los médicos no pueden despertar al paciente en medio de una operación y tienen que tomar una decisión de qué hacer. Por ejemplo, recuerdo una donde se estaban haciendo, una paciente tenía que hacerse una manga gástrica, le iban a hacer la paroscópica, pero a mitad del procedimiento se complicó la paciente y el médico tuvo que decidir cambiar de la paroscópica a hacerla abierta. Entonces hizo la incisión e hizo la operación abierta. Y eso es una decisión, ¿por qué? Porque él valoró cuáles eran las ventajas versus las desventajas de aplicar eso. Porque la otra opción hubiera sido despertar a la paciente, pero si la paciente estaba complicada, la ventaja de abrirla para saber de dónde estaba sangrando y dónde se tenía que neutralizar el sangrado era mayor. Y es por eso que eso también tiene que ser observado siempre dentro de los procedimientos y dentro de las decisiones que tome el médico. 3, tienen que haber altas expectativas de beneficio, que va de acuerdo al numeral anterior. Y por último, el consentimiento. Ya saben que si bien el consentimiento informado no libera de ninguna responsabilidad, es una condición necesaria y no suficiente, es decir, no puede haber una operación sin que el paciente haya dado su consentimiento informado, porque si no sería una vulneración también al tema del deber objetivo de cuidado. Y eso también tiene que observarse para saber si es que el médico vulnera o no vulnera su lex artis. Entonces, el deber de cuidado viene dado por cuidado interno, externo, y en el cuidado interno es donde el médico tiene que advertir la gravedad y saber qué norma, qué cuidado tiene que tener, y eso lo hace a la luz de la lex artis. Y es por eso que en los casos de mala práctica siempre o el código dice que siempre tiene que haber una terna de especialistas, porque solo son los médicos, los abogados no podemos ir a leer un manual de medicina y decir, ah, no, aquí está, sino que tiene que haber alguien experto en la materia que nos diga, ok, lo que hizo este médico, ¿estuvo adecuado o no estuvo adecuado? Ya. Hasta aquí tienen, no sé si hay alguna pregunta, si no, ya seguimos con cómo funciona el esquema de imputación objetiva. ¿No? Perfecto, todo claro entonces. Sí, por favor, Sí, no le doctor, escuché bien, se me cortó la señal en la claro que parte sí. que usted decía que el momento de que el médico le hace firmar el documento del consentimiento informado, ¿le eximía o no le eximía de responsabilidad? No, no. El consentimiento informado no exime de ninguna responsabilidad. Lo que va a pasar es que si el médico no hace firmar el folleto o el formulario de consentimiento informado va a tener problemas luego, porque el no hacer firmar el consentimiento informado significaría de cierta forma que el paciente no estaba informado de los riesgos de su operación, lo que podría ser una vulneración a la Lex Artis. Entonces, simplemente para tener en cuenta que el tenerlo no es que le favorece, pero el no tenerlo sí lo perjudica el tema del consentimiento, porque es parte de la Lex Artis que antes de cada operación el paciente pueda tener sea informado del procedimiento que se le van a realizar y la única forma de tener constancia de aquello es mediante el formulario de consentimiento informado. Ya, Eso gracias. respecto, eso respecto al consentimiento informado.
Entonces, ya siguiendo y antes de entrar a los casos, simplemente vamos a hacer aquí, Catherine, la compañera Catherine nos pone una pregunta de qué doctrina recomienda para profundizar los conceptos sobre imputación objetiva. Ok, a ver, es a partir del funcionalismo que Klaus Roxin desarrolla toda la teoría de la imputación objetiva. Entonces yo les diría, lean a cualquier autor funcionalista, Roxin, Wolfgang Frisch, Jacobs, ya en habla hispana, el propio Miguel Polaino Orts, Polaino Navarrete. En literatura ecuatoriana, el libro de Felipe Rodríguez tiene una parte dedicada a la teoría de la imputación objetiva. Pero de igual manera, acabando el curso, yo le voy a mandar un libro y unos artículos que les voy a recomendar al final, si es que gustan profundizar en esto. Y hay uno que habla específicamente de la imputación objetiva en casos de mala práctica. Le voy a enviar a Liliana para que ella se los pueda hacer llegar, para que ustedes puedan profundizar en estos conocimientos. Respondiendo a su pregunta, Catherine. Ahora. Llegados a este punto, y como decíamos, era uno de los objetivos, luego ya de haber definido todos los conceptos, ya tenemos todo el material teórico que nos permite aplicar. ¿Cómo lo aplicamos? Con el siguiente esquema. Siempre tiene que haber una acción y un resultado en el esquema de imputación objetiva, ¿no es cierto? Entonces, en mala práctica va a ser la acción del médico y acá vamos a tener el resultado, que van a ser la muerte o las lesiones de la persona, del paciente. Entre acción y resultado, tiene que mediar una relación de causalidad en sentido natural, vamos a llamar, o en sentido naturalístico. ¿Cómo se mide esta relación de causalidad? Con la teoría de la equivalencia de las condiciones. Entonces, qué sé yo, eh, para saber si es que una acción es causa de un resultado de acuerdo a la teoría de la equivalencia de las condiciones, lo que uno tiene que hacer es un ejercicio mental donde suprime la acción y si el resultado se sigue dando, entonces esa acción no es causa. Pero si uno suprime la acción y el resultado también se deja de dar, entonces esa acción es causa. Así uno hace el ejercicio mental de la equivalencia de las condiciones. Pongamos un ejemplo igual de, de mala práctica, ¿ya? Para hacerlo, para hacerlo. Es un caso que vamos a analizar al final, pero me parece útil utilizarlo ahora. Hubo un caso aquí en Quito, en el hospital militar, que es el llamado caso de la adrenalina racémica. ¿Qué sucedió en este caso? Había una paciente que llegó con una reacción alérgica a atenderse en el hospital militar, pero en ese momento la médico tratante no estaba en el hospital. Entonces la enfermera la llamó a la médico y le dijo, oiga, ¿qué le aplico? Entonces le dijo, bueno, estos son los signos vitales, esto es lo que tiene la paciente, Le dijo, perfecto, aplíquele una dosis de adrenalina, inyéctele una dosis de adrenalina racémica. Perfecto, la enfermera fue y le inyectó una dosis de adrenalina racémica. A la, a la paciente le dio una reacción alérgica que provocó un shock hipovolémico y la paciente acabó falleciendo. ¿Por qué? Porque la adrenalina racémica no se inyectaba, sino que la dosis se la daba mediante nebulizaciones. Pero, y ese fue el caso. Entonces, vamos a ver la acción si entre acción tanto de la médico tratante como de la enfermera, hay causalidad en sentido natural respecto al resultado. Si la médico no le hubiera dicho a la paciente perdón, si la médico tratante no le hubiera dicho a la enfermera que le inyecte la adrenalina racémica, la persona hubiera muerto, no hubiera muerto. Entonces, la acción sí es causa del resultado. Lo mismo, si la médico, perdón, si la enfermera no le hubiera inyectado la adrenalina racémica, la paciente hubiera muerto, la respuesta es no. Entonces, como suprimimos esto y el resultado no se da, entonces sí es causa. Como si es causa, pasamos el primer check, que es la causalidad en sentido natural, perfecto. Pero ahora nos queda la causalidad en sentido normativo o la imputación objetiva. Entonces, esta acción para que cumple el requisito de ser causal en sentido normativo tiene que crear un riesgo desaprobado.
¿Cómo sé si esa acción crea o no un riesgo desaprobado? A la luz del rol que tiene la persona, a la luz de la lex artis que manda en cierto procedimiento y a la luz del riesgo permitido que se establezca. Entonces, el indicar que se inyecte un medicamento que solo se tiene que hacer mediante nebulizaciones excede o rompe el deber objetivo, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque primero viola el deber de cuidado interno, la médico no se dio cuenta de ese riesgo, por eso no dio la indicación adecuada y no actuó prudentemente en una situación peligrosa, que es la de administrar un medicamento a una persona que está sufriendo una reacción alérgica. ¿Crea un riesgo desaprobado la médico que ordenó que se le inyecte? La respuesta es sí, porque si yo doy una mala indicación a quien solo tiene la obligación de acatarla, entonces creo un riesgo desaprobado. Siguiente, que se tiene que tomar en cuenta también, ya para analizar el tema del enfermero y si crea un riesgo desaprobado, vamos a analizarlo a la luz de ciertas cosas que vamos a definir adelante. Siguiente, prosiguiendo con el caso de la médico tratante, ¿una materialización del riesgo en el resultado? La respuesta es sí. La materialización, porque cuando yo doy una mala indicación, yo genero el riesgo de todo lo que pueda devenir resultado de esa mala indicación que yo doy. Entonces, si un médico a mí me prescribe una dosis muy alta de cierto medicamento y luego a mí me produce un efecto secundario por esa dosis alta, claro que el médico se materializa el riesgo del médico que dio una mala indicación en el resultado, porque, qué sé yo, me enfermé porque me dio una dosis muy alta de cierto medicamento, obviamente eso es una materialización del riesgo en el resultado. En el caso concreto, dio una mala indicación de cómo se debía administrar el medicamento, entonces, la consecuencia de la mala administración de ese medicamento es un riesgo que yo generé, por ende, la médico tratante, el riesgo de la médico tratante sí se materializó en el resultado. Y no solo que tienen que cumplir estas dos cuestiones, sino también hay que tomar en cuenta algo que ya veíamos antes, que era el principio de confianza. Y ahí viene la principal diferencia entre la situación de la médico tratante y la situación de la enfermera. Las enfermeras, si bien tienen un conocimiento de medicina, digamos, básico, no, no tienen el conocimiento especializado que tienen los médicos tratantes, es decir, los especialistas. Entonces, la enfermera no va a saber cuáles son los efectos secundarios, por ejemplo, de una medicación psiquiátrica que se utiliza como ansiolíticos, ¿no es cierto? La enfermera no va a saber. Si a una enfermera yo le digo, vea, póngale tanto del medicamento, la enfermera llega cuando uno está conectado a la vía y le pone. Entonces, si no es algo muy obvio o que no sea parte del conocimiento básico, la enfermera tiene que confiar en lo que le dice el médico tratante. En este caso, si la médico le decía, oiga, vea, inyecte esta adrenalina racémica, inyéctele, bueno, la enfermera va a inyecta porque ella confía en que la indicación que le está dando el especialista es correcta. Como les digo, a menos que sea un conocimiento básico. De acuerdo al menos de lo que tengo conocimiento en el caso, el tema de la adrenalina racémica no es algo que se enseñe dentro de la práctica común de la enfermería. Entonces, al no tener la enfermera ese conocimiento especializado, mal se podría decir que ella pudo haber hecho una corrección, digamos, de la forma de administración de ese medicamento. Entonces, como la persona tenía que confiar, ella no está, ella no puede haber esta relación de imputación objetiva porque ella estaba actuando dentro del principio de confianza. Y como estaba actuando dentro del principio de confianza, eso rompe con la relación o con la imputación objetiva. ¿Qué otra cosa rompe con la imputación objetiva? Lo que se denomina deberes de autoprotección de la víctima o lo que también se conoce como autopuesta en peligro de la víctima. ¿Qué es la autopuesta en peligro de la víctima? La autopuesta en peligro de la víctima es cuando la víctima, a sabiendas del riesgo que involucra cierta actividad, decide correr el riesgo y por ende el resultado ya no se le puede imputar al autor porque la víctima consintió en ese riesgo. El caso clásico, yo estoy en una fiesta, veo a mi amigo que se tomó 3 botellas de whisky y aún así yo decido subirme en el carro con él. Mi amigo se choca, se vuelca y yo me muero. Y luego mis papás quieren iniciarle una acción a la persona que se chocó, que quedó viva. La respuesta aquí sería, no hay una relación de imputación objetiva porque la víctima, es decir, en este caso yo, me puse en riesgo.
subiéndome a un carro donde yo sabía que la persona estaba profundamente alcoholizada. Entonces, los deberes de autoprotección de la víctima también rompen esta relación de causalidad normativa o de imputación objetiva. ¿Por qué es importante en los casos de mala práctica los deberes de autoprotección de la víctima? Porque muchas veces, después de cierta operación, los médicos dan unas recomendaciones de cómo tiene que darse el postoperatorio. Y si el paciente no la cumple y luego incurre en qué sé yo, en riesgos o en padecimientos o en enfermedades, producto de no seguir las indicaciones del médico, entonces ya no es culpa del médico, porque la víctima mismo se puso en riesgo. O si la víctima mismo se complica, entonces no es responsabilidad del médico las decisiones que haya tomado la propia víctima. Así que tanto el principio de confianza como la autopuesta en peligro de la víctima es importantísimo analizarlas siempre en los casos de responsabilidad médica porque interrumpen o rompen este segundo check que tiene que haber entre acción y resultado, que es la causalidad en sentido normativo o imputación objetiva, que consiste en una creación de un riesgo desaprobado y en la materialización del riesgo en el resultado. Dicho aquello, digamos, hemos acabado esta primera parte que es la teórica de la clase. Por favor, háganme saber si tienen alguna pregunta. Si no, nos tomamos un descanso de unos 15 minutos y luego analizamos de unos 10 minutos y analizamos el tipo penal, el 146, que es donde consta cómo se tiene que probar el deber objetivo de cuidado y lo analizamos a la luz de ciertos casos emblemáticos de aquí del país. Y ahí contaré con la participación de ustedes y con eso finalizamos. No sé si tienen una duda hasta aquí de toda esta parte teórica. Doctor, buenas noches. Le saluda Santiago Aro desde Ibarra. Un gusto saludarle. Tengo una pregunta. Tengo un caso bastante peculiar. En X hospital, X médicos, yo soy el abogado patrocinador de este hospital, de estos X médicos, a los que se les acusa de incumplir obviamente este deber objetivo de cuidado, en virtud de que en la parte accionante manifiesta que se ha omitido la lex artis y que a su madre no se le dio el procedimiento respectivo. Obviamente, lamentablemente, la señora falleció. La señora tenía bastantes complicaciones, en la historia clínica refleja todo el tratamiento a seguir. Entonces, ¿cómo sería aquí? O sea, más o menos para ir cuadrando yo mi teoría del caso, porque ya estamos en la etapa de versiones y demás. Entonces, para tener una versión del caso fuerte, para llegar al archivo de la investigación previa. Entonces, en síntesis, ¿dónde estaría la vulneración del deber objetivo de cuidado en este caso, doctor? Ok, bueno, sin mayor detalle del caso, no podría dar un criterio concreto, pero a ver, recomendaciones. Lo primero es que hay que identificar cuál es la supuesta acción o inobservancia del deber objetivo de cuidado, por ejemplo. Entonces, fue en una operación, fue en el tratamiento que se le tenía que dar. ¿Dónde está esa inobservancia, no es cierto? ¿O dónde está esa infracción al deber objetivo de cuidado? ¿Cuál es la acción? Porque lo primero que hay que saber es cuál es la acción. No pueden decir, ah, no, es que los médicos fueron negligentes en el tratamiento. No, no. Tienen que decirme, ok, el médico fue negligente o infringió su deber objetivo de cuidado mediante esta acción, en este tiempo, en este modo y siempre para no enredarme, la acción siempre tiene que estar, la acción que uno dice que crea un riesgo desaprobado, tiene que estar determinada en modo, tiempo, forma y lugar. Entonces, no pueden decir solo el médico fue negligente, sino que tienen que decirme, ok, en qué momento del tratamiento fue permanente la negligencia o la inobservancia al deber objetivo de cuidado, fue en la operación X, fue en la operación Y, fue en el tratamiento luego de. Entonces, lo primero habría que hacer eso. Cuando se identifique dónde está la supuesta vulneración al deber objetivo de cuidado, lo siguiente es hay que ver si efectivamente hubo o no hubo una vulneración. Y para eso, obviamente, ahí ya los abogados no jugamos mucho ahí. Ahí tendremos que decir, ok, qué sé yo, la infracción fue en una operación eh, vascular. Entonces, ¿quién es el experto? Entonces habrá que llamar a un cirujano vascular que nos diga, ok, ¿cómo se debía haber procedido? Entonces ahí el médico nos dirá cuál es la lex artis aplicable a ese procedimiento. Entonces una vez tengo la lex artis, puedo hacer una comparación versus la acción previamente identificada para saber si se cumplió
o no se cumplió. Y luego sí. También la mayoría de defensas en estos casos, también esta puede ser una línea de defensa y la otra puede ser que el resultado se produjo producto de otro riesgo y este otro riesgo puede provenir de múltiples fuentes. Un riesgo de otro médico, un riesgo que la misma víctima corrió, un riesgo asociado a su propio a las propias condiciones de la víctima, de la presunta víctima. Entonces, Eh, Doctor, para sí, no redundar y como última pregunta, claro. o sea, ¿puede ser propia este riesgo ajeno a la voluntad de los médicos propio de una enfermedad catastrófica? Claro. Por ejemplo, recién a un cliente le decían que por culpa de él se le tuvo que amputar la pierna a un paciente y que él es el responsable de esa lesión permanente. Entonces, a ver, luego fue a ver, ok. Que él dio un mal tratamiento y le tuvieron que amputar la pierna. La respuesta, la teoría del caso era, a ver, el paciente es diabético. Los pacientes diabéticos normalmente tienen complicaciones vasculares que terminan en amputaciones. El tratamiento fue de acuerdo al tema y se le tuvo que amputar la pierna, sí, pero como les decía, la mera producción del resultado no significa que se haya observado alguna lex artis. Entonces aquí, si bien se le tuvo que amputar la pierna, fue porque son complicaciones asociadas a los pacientes con diabetes. Entonces, claro que la otra tesis de defensa puede ir por ahí también. Doctor, Muchas buenas gracias, noches. doctor. Despejada la duda. Doctor, buenas noches. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro que sí. Por favor, doctor, en un caso en el que, parecido al que acaba de exponer el compañero, ¿qué tan importante es que para los juzgadores, qué tan importante o relevante podría ser la ausencia de la autopsia? ¿La ausencia de la qué, perdón? De la autopsia, doctor. Ya, la ausencia de autopsia. Eso es importante, ¿por qué? Porque la autopsia es la que nos indica si se va a realizar, la que nos indica cuál fue la posible causa de muerte. Ahora, tenemos autopsias y autopsias. Hay unas que nos dicen, sí, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Sí, siempre la causa de muerte va a ser un paro cardiorrespiratorio porque siempre dejamos de respirar y nos deja de latir el corazón antes de morirnos, eso es obvio. Pero hay autopsias que nos dicen, miren, el problema fue porque los pulmones, qué sé yo, el pulmón se perforó y por ende le entró sangre al pulmón y la víctima no podía oxigenar y por eso se murió. Entonces ahí yo sabré a dónde tendré que irme. La autopsia, si bien no es la prueba esencial, sí es la que le debería marcar el camino al fiscal y a los jueces para saber, ok, si esta es la posible causa de muerte, entonces, ¿dónde pudo haber estado la infracción al deber objetivo de cuidado? Si no hay autopsia, no es que no se pueda condenar, pero si no hay autopsia, es más difícil para el juzgador saber cuál fue la causa. Y si es más difícil saber cuál es la causa, para el defensor es más fácil dar otras causas y generar lo que se conoce como duda razonable. Igual, si tienen más casos o más dudas, las seguimos viendo ahora que vamos a analizar un par de casos, analizamos en qué consiste también el tema o la importancia de las pericias en estos casos de responsabilidad, un poco los requisitos que se tienen que cumplir estas pericias antes de concluir la clase. Entonces, ahorita tomémonos unos 10 minutos, regresamos 8:12.
Listo, doctores, me confirman si ya están ahí para continuar con la última parte, que ya es la aplicación de este esquema en unos casos concretos. Sí, doctor. Perfecto. Listo, entonces vamos a ver unos tres casos, ¿no es cierto? El caso de la adrenalina racémica ya la vimos. Vamos a analizar como les dije, ya analizamos la conducta de tanto de la enfermera que administró la adrenalina, tanto como de la médico tratante. La médico tratante sería imputable la muerte por una mala práctica profesional, por haber infringido su deber objetivo de cuidado, al no haber actuado prudentemente en una situación peligrosa, porque no logró, porque violó también el deber de cuidado interno, al no haber advertido y darse cuenta que el medicamento que estaba prescribiendo tenía que hacérselo de una vía y no mediante otra vía, ¿no es cierto? Tendría que ser vía nebulización y no vía intravenosa. De esa forma, se cumple todo. En cambio, de la enfermera, vamos a ver que no hay una materialización, se interrumpe esta causalidad en sentido normativo, por cuanto, bajo el principio de confianza, ella tenía que confiar en lo que la médico tratante le hubiera dicho. ¿Cuál hubiera sido lo que le dijo? ¿Cuál hubiera sido la excepción? La excepción hubiera sido que haya sido un conocimiento tan básico que la enfermera sí tuviera y así la enfermera también hubiera vulnerado su deber objetivo de cuidado. Siguiente, este caso es interesante, el caso de la cirugía plástica. A ver, había una clínica, les cuento el caso. Había una clínica que se llamaba, creo que ya no existe, se llamaba Clínica San Gabriel, aquí en Quito. Esta Clínica San Gabriel, bueno, era una clínica que no tenía los permisos de funcionamiento, no tenía unidad de cuidados intensivos, no tenía ambulancias a su disposición y aún así efectuaban ciertas intervenciones de cirugía plástica. ¿Cuál es el caso? Una paciente va a hacerse una liposucción y algo más era una liposucción y algo más. Entonces, el médico que la atendió era el médico, digamos, Leonel Córdoba, era el médico que la había estado atendiendo. Y luego le dicen, ya, sí, perfecto, no le hacen ningún estudio y la ingresan a un quirófano. Y en este quirófano ya no es el médico Leonel Córdoba el que lo opera, porque además el médico Leonel Córdoba ni siquiera tenía título en cirugía plástica, sino es el médico, era el doctor Fernando Yumi. Y el doctor Fernando Yumi sí era cirujano plástico. E igual ingresan a la operación, lo que normalmente según lo que recuerdo, lo que normalmente se recomendaba en estas intervenciones era que hayan dos enfermeras, que haya una instrumentadora, un anestesiólogo y el cirujano plástico. Y esta operación se hizo simplemente con el cirujano plástico, que no era el médico con el que la paciente pensaba que se iba a hacer la operación. Además, no estaba el personal completo por cuanto solo había un miembro del staff de esta clínica San Gabriel que no tenía ningún título registrado en el CENESID y además, y además, y además solo le hicieron el cirujano plástico y el anestesiólogo. Y una persona que estaba cumpliendo los roles de pasar los instrumentos, pero que no era enfermera. Esta paciente, bueno, sale sin complicaciones, según reporta la historia clínica, pero luego se complica y el tratamiento que le tenían que dar ya no podía ser dado en la clínica San Gabriel, así que tuvieron que llevarla a otra clínica, donde la unidad de cuidados intensivos se complicó y acabó falleciendo. Em, Le lograron, en ese momento no se le hizo la autopsia, la enterraron, luego los papás de esta chica denunciaron, se exhumó el cuerpo, se hizo una autopsia y la autopsia y algunos estudios que se le realizó al cuerpo determinaron que la causa de la muerte o la posible causa de la muerte fue una bacteria que se llamaba flash eating, que es una bacteria que, según relata la misma bibliografía, se da en contextos donde no hay la suficiente asepsia y esta bacteria genera algunas reacciones infecciosas que hacen que esta bacteria consuma tejidos de la persona y esta es la supuesta razón por la cual la paciente acabó falleciendo. Entonces, el proceso se instauró contra las tres personas que estuvieron en el quirófano. La causa de la muerte
era, la causa de la muerte era era esta bacteria, o al menos la más probable era esta bacteria, que se da, como les digo, en condiciones de no asepsia. Se indagó un poco más en cómo era que funcionaba esta clínica, se vio que la clínica no tenía los permisos de funcionamiento y se acabó determinando que cómo se hacía la asepsia de esta, de esta clínica, y se determinó que había una persona encargada, pero que lo hacía los días anteriores a las operaciones a las 5 de la tarde. Estos fueron los hechos probados. Les voy a leer igual los hechos probados que dio el tribunal, que fueron los siguientes. Primer hecho probado, que el médico que operó no fue el médico Leonel Córdoba, sino el médico Fernando Yumi, por cambiar los nombres. Segundo, que el consentimiento informado se firmó después de la operación, cuando la paciente supuestamente no había presentado ninguna complicación. Tercero, que la cirugía fue practicada únicamente en presencia del cirujano, la anestesióloga y el staff de la clínica San Gabriel, que no era enfermera. Cuarto, que el instrumentalista realizaba la asepsia de los instrumentos a las 5 del día anterior. Y 5, que la clínica San Gabriel no contaba con la autorización legal para este tipo de operaciones, no tenía unidad de cuidados intensivos y tampoco ambulancia. La pregunta, todo lo que se probó fue que fue a causa de esta bacteria y no por otra causa. Aún así, el tribunal, en primera instancia, en su parte resolutiva, dijo lo siguiente. El tribunal manifestó que no se pudo determinar si fue una mala esterilización de los instrumentos o de la piel de la víctima o del quirófano, lo que ocasionó la introducción de la bacteria Streptococcus come carne en el torrente sanguíneo de la víctima, o fue la trombo en la circulación que encontró el médico legista, u otro motivo que no se pudo determinar a ciencia cierta cuál el causante del edema pulmonar. Pero para este tribunal sí se pudo establecer que cualquiera de las razones se debieron al incumplimiento del deber objetivo de cuidado de los procesados, a quienes se les caracterizó un comportamiento imprudente, negligente y concurrente, porque son varias situaciones que evidencian lo dicho, de quienes, como profesionales obligados a hablar por la salud de las personas, que ponen en su mano sus vidas, desatendieron toda la normativa referente a la salud de los pacientes, actuaron sin precaución, con exceso de confianza, sin dar importancia a la necesidad de que se realicen los procedimientos en las casas de salud correspondientes para cada caso, con el personal suficiente, adecuado y capacitado, incumpliendo así con el deber objetivo de cuidado con el que está obligado a actuar todo el profesional de la salud. Y acabaron condenando a las 3 personas. Entonces vamos a analizar este caso según el esquema. Vamos a analizar la labor del médico, del cirujano plástico. Él realizó la intervención, se produjo un resultado. Sí. Si él no hubiera realizado esta intervención, entonces no se hubiera producido la muerte. Sí. Causalidad en sentido natural, pasamos ese filtro. Al que nos interesa, causalidad en sentido normativo. ¿Cuál es el riesgo desaprobado en que incurrió el cirujano plástico? En la sentencia también se menciona que, bueno, si él era un cirujano plástico, él tenía que ver que esa clínica no prestaba las seguridades suficientes para dar una operación. Entonces, un médico no puede ir a operar tampoco en un cuarto o en cualquier casa, sino que tiene que ser en una casa de salud autorizada. Aún así, si es que a simple vista no se hubiera dado cuenta aquello, entonces, digamos que el médico no estaría creando ningún riesgo desaprobado. Y aún así, el estar en una casa de salud no autorizada, ¿qué riesgo genera? O que el médico haya operado sin el personal adecuado. ¿Qué riesgo generaba? Que, por ejemplo, la paciente hubiera fallecido a causa de que no había, qué sé yo, la máquina de anestesia o que no había algún instrumental necesario para atender a la paciente, pero eso no fue el caso. Entonces, el riesgo que supuestamente pudo haber generado el médico cirujano no se materializó en el resultado. Y la misma lógica con la anestesiólogo y con esa instrumentadora. Porque aquí el riesgo o lo que se determinó, o lo que ni siquiera la misma sentencia dice que no se llegó a determinar a ciencia cierta fue qué causó la muerte, pero lo más probable era esta bacteria que se da en condiciones de no asepsia. Entonces, ¿quién generó ese riesgo de tal vez material quirúrgico contaminado? Tal vez el responsable de la clínica o la persona que tenía encargada la esterilización del material quirúrgico o el personal que tenía que estar encargado de analizar
realizar la asepsia del quirófano. Como no sabemos de dónde provino la bacteria, tampoco lo podemos saber a ciencia cierta. Imaginemos que hubiera sido del instrumental y el instrumental hubiera sido el contaminado. Entonces, quien generó el riesgo desaprobado era la persona que tenía que hacer la asepsia. Porque el médico confía que cuando él opera, el instrumental que le pasan está esterilizado. Entonces, este es un caso complejo, porque si nunca se llega a determinar cuál es la causa, tampoco podemos saber entonces quién creó el riesgo desaprobado. No podemos hacer una sumatoria de riesgos. Bueno, como aquí hubo mucho riesgo y operaron en condiciones de riesgo, entonces el caso tenemos que sentenciarlos a todo. No, no. Lo que exige la imputación objetiva es saber cuál es la acción que causa el resultado según este esquema para esa persona, anotar en la cuenta de, es decir, imputarle objetivamente la conducta y decir, usted fue el responsable de esta operación. Porque además esto es lo que nos indica el Código Penal. Permítanme, les voy a compartir la pantalla de lo que nos indica el 146 del COIP. Y lo que nos dice el 146 del COIP, permítanme un segundo, lo ubico al 146. Lo que nos dijo lo que nos dice el 146 es que tiene que concurrir lo siguiente para el establecimiento de la responsabilidad. Aquí hay una confusión, porque no es para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, es para la causalidad. Aún así, vemos que lo primero es lo que ya hemos mencionado varias veces. La mera producción del resultado no configura la infracción al deber objetivo de cuidado. Dos, la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. Esta es la infracción al deber objetivo de cuidado, como hemos visto. Esto es lo que genera el riesgo jurídicamente desaprobado. La inobservancia de la lex artis. Esta es la culpa en sentido estricto. Y ahora aquí además nos da las otras reglas de la imputación objetiva. Aquí, esta es la creación del riesgo desaprobado, ¿cierto? Cuando un médico actúa en inobservancia de la lex artis. Y luego la materialización del riesgo en el resultado es el otro. Porque nos dice, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Porque muchas veces hay pueden ser varias inobservancias conexas, pero el resultado dañoso tiene que provenir directamente de la infracción. Y es por eso que cuando su compañero me preguntaba que qué hay que hacer en uno de estos casos, es primero determinar, bueno, cuál es la supuesta infracción para saber si el resultado dañoso proviene de esa infracción. Para un poco ahondar en estos requisitos, les pongo un caso. Hubo una vez un caso de una operación donde el médico dejó unas pinzas dentro de la persona. Pero las pinzas dentro de la persona, claro que es una inobservancia, porque se olvidó de sacar las pinzas o las dejó ahí adentro. Pero esa inobservancia no causó ningún resultado. Es decir, el resultado dañoso en ese caso no provino de que se hayan dejado las pinzas adentro. Y entonces, si no se cumple este requisito, que es lo que vemos acá, que es la materialización del riesgo en el resultado, en el esquema que les estaba explicando anteriormente, no podemos aplicar el 146. En este caso, que como vemos, el mismo tribunal dice, no sabemos a ciencia cierta qué fue, lo único que sabemos fue que hubo varias infracciones. Y como los médicos tienen que actuar de acuerdo a su lex artis, son responsables. Y es un señor juez, pero aquí nos dice que el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción. Es decir, tiene que haber materialización del riesgo en el resultado. Por tal sentido, se criticaba mucho esta sentencia por aquello, porque hacía una imputación a las tres personas sin decir cómo es que los riesgos que ellos generaron se materializaron en el resultado. En este caso, lo más probable era que la bacteria haya provenido de una mala sepsia, y la mala sepsia era responsabilidad de la persona encargada de esterilizar. Luego, la persona encargada de esterilizar habrá tenido una orden, usted hágalo a las 5 del día anterior, pero si la persona era una persona preparada en este tema, un médico preparado en este tema o una persona que dentro de su esfera de competencia está realizada bien la esterilización, tendría que saber que la esterilización no puede hacerse con un día de anticipación, sino que tienen que hacerse con tiempo suficiente o en el tiempo en el cual los instrumentos no puedan volver a contaminarse. Y la responsabilidad tendría que ir por ahí, no a todos los médicos. Y esa era una de las grandes críticas a este caso. Por eso lo que uno tiene que estar atento es saber cuál fue la infracción al deber de cuidado y saber si es que esa infracción determinó el resultado, sí o no.
porque a veces hay casos que las cirugías se complican por una cuestión de un médico anterior y luego tienen que intervenir quirúrgicamente otros médicos y ellos hicieron todo bien y aún así la paciente fallece. Entonces, ¿de quién es culpa? De quién genera un riesgo que devenga en el resultado. Esto es importantísimo. Y por eso el último caso que les quería poner era este caso, el caso Massoyer, que si bien no se juzgó por este delito, igual se lo analizó en algún momento. El caso Massoyer fue muy sonado hace algunos años, que una francesa, una persona de nacionalidad francesa, la asaltaron y la apuñalaron por el sector de la clínica Pichincha, fue a atenderse en la clínica Pichincha y luego lo que alegaban era que en la clínica Pichincha no le dieron la atención oportuna. ¿Por qué? Porque como la habían asaltado no tenía tarjeta de crédito y como no tenía tarjeta de crédito no la querían atender. Y que por eso el tratamiento se demoró y si a la víctima le hubieran atendido a la hora que tenían que atenderla, entonces ella no hubiera fallecido. Lo que luego se demostró ya en última instancia el médico fue que a pesar de que si bien administrativamente a la paciente le estaban pidiendo una tarjeta de crédito, en el tema médico a la paciente apenas llegó, se le hicieron los estudios radiológicos correspondientes, al médico tratante se lo llamó para que venga a operar, llegó en lo que se demoraba del trayecto de su casa a la clínica, que era más o menos 25 minutos, que era lo que normalmente se demoraba desde donde él vivía, que era Cumbayá hasta la clínica Pichincha. Y entonces, al final lo que se logró demostrar es que nunca hubo un retardo en el tratamiento y menos aún que ese retardo en el tratamiento haya devenido en la muerte, porque igual los médicos que comparecieron en esa audiencia dijeron que no sabían a ciencia cierta si es que a esa paciente lo hubieran atendido a tiempo, si hubiera fallecido o no, porque era una paciente a la que con lo que le habían apuñalado le lesionaron órganos que comprometían su vida. Y en este caso, lo mismo. El médico o el personal jamás, al menos en el tema médico, jamás crearon un riesgo desaprobado porque la atendieron de acuerdo a los tiempos y le realizaron los estudios que tenían que realizar. Y si nunca se fueron de su rol, es decir, nunca crearon un riesgo desaprobado, mal podríamos hablar de que se generó el resultado. Recomendación, en todos los casos, como les digo, tienen que hacer bien esta precisión y ya como recomendación aparte, de igual manera, como esta infracción al deber objetivo de cuidado se determina científicamente, tienen que haber la terna de los médicos que se pide, tienen que ser especialistas en el área en la cual supuestamente tuvo la complicación. No puede venir a dar un médico general una complicación que le compete a la cirugía, a la cirugía plástica, porque solo los especialistas nos podrán decir si es que efectivamente la Lex Artis, cuál es la Lex Artis, para así comparar versus la acción y saber si es que este médico creó o no creó un riesgo desaprobado. Así que con esto, como les digo, concluimos esta parte. Les recomiendo 3 textos que le voy a enviar a Liliana para que les haga llegar si quieren profundizar en aquello. Este está en línea, que son las líneas básicas de la teoría del delito de Juan Carlos Gómez Nieto, está en línea. Igual le voy a mandar el PDF a Liliana. Este es un texto donde está la base de la imputación objetiva del profesor Miguel Polaino Orts, que se llama ¿Qué es la imputación objetiva? Y un libro igual que es sumamente corto, tiene 120 y pico páginas, que es La teoría de la imputación objetiva, una introducción de Luis Greco. Luis Greco es un autor brasileño que es discípulo de Klaus Roxin y detalla muy bien cuáles son todos los matices de la imputación objetiva. Me faltó aquí anotar uno, porque pensé que no lo tenía digital, pero luego lo encontré, es de un colombiano que se llama La responsabilidad objetiva en casos de mala práctica. Y ahí él pone un millón de ejemplos respecto a qué acciones incrementan el riesgo, qué acciones son riesgosas, qué acciones no son riesgosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a mandar estos textos que espero les sirvan en la práctica. Con esto yo concluyo mi intervención. Espero no haberles cansado y si tienen alguna pregunta, a las órdenes. Sí, doctor, una consulta. Claro que sí. A ver, hoy en día vemos en las redes sociales que hay muchos otorrinolaringólogos que ofertan cirugía de nariz y muchos de ellos no tienen la especialidad de cirujanos, tienen el grado de tercer nivel de médico y el de cuarto nivel de otorrinolaringólogos, a sabiendas de que también existen especialidades de cirugía de nariz, de cabeza, de cuello, etcétera, que he visto en otros médicos, pero al ingresar al CNCID estos no tienen la especialidad de cirujanos.
Incluso en el caso de la niña Sofía, Ah, el cirujano no tenía esa especialidad de cirujano, tiene de otorrino sí, pero el hecho de que ya se ponga a operar un otorrino sin la especialidad de cirugía, no es ya una, una falta al deber objetivo de cuidado o que recaiga en alguna responsabilidad de ese aquel médico o no existe una prohibición para aquello. sí, sí, Mauricio, es muy interesante la pregunta. Hay especialidades que sí y no. Cuando los médicos salen de médicos generales, en realidad supuestamente están capacitados para operar, pero no para realizar operaciones especialmente complejas que le competan a otra especialidad. Por ejemplo, un radiólogo, es decir, que es médico y después estudió la especialidad en radiología, ellos no pueden entrar a operar porque su especialidad dentro, digamos, del pénsumo, de o lo que ellos aprenden, no está la parte quirúrgica. Pero, por ejemplo, los otorrinolaringólogos, ellos sí tienen dentro, digamos, de su pensum y dentro de su experticia como otorrinos, ellos sí operan. Entonces, ellos sí realizan operaciones de nariz en el tema funcional, no en el tema estético, obviamente, porque eso le compete a la cirugía plástica. Pero ellos sí tienen dentro de su experticia operar, lo que no quita que hayan otras especialidades que no tienen dentro de su experticia operar. Y qué bueno que hayas traído a colación el caso de la niña Sofía, que se dio en Cuenca. Es interesante porque el otorrino lo que iba a hacer era una extracción de amígdalas y de adenoides, me parece. Y él al realizar una incisión acaba cortando la carótida, pero lo que se logró probar era que la niña Sofía tenía una condición anatómica que se denominaba carótida aberrante, donde la carótida no estaba en el lugar donde comúnmente está, sino que estaba en otro lugar y que eso no, a menos que sean estudios especializados, eso no se podía detectar. Y entonces, si esto es así, el médico no creó un riesgo desaprobado, sino que, como creo que dijeron en la sentencia, fue una desgracia y a pesar de que se haya producido el resultado, no era imputable la responsabilidad, que fue lo que se logró probar. Intenté conseguir esa sentencia, pero como era una menor, no la pude conseguir, pero ese caso también es interesante para analizar la responsabilidad médica. Pero, como te digo, hay casos donde los médicos sí pueden operar eh, cierto tipo de operaciones, hay especialidades que no tienen la parte quirúrgica dentro de lo que aprenden, entonces ellos obviamente no pueden entrar a operar. En el tema otorrinos, los otorrinos sí operan. Ya, gracias, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Leonel? Le saluda Gabriel Sánchez, eh, abogado acá en la ciudad en la ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manabí. Tengo algunas dudas basado en todo lo que usted dijo. Esperé hasta el final para poderlas ya darle la correcta intervención. Primera, basándonos en su exposición, imputación objetiva, dada que es la culpa, y usted dice que viene de la culpa, que es la infracción del deber objetivo de cuidado, y aplicando su metodología de aplicación de causalidad en acción y resultado, y luego nos dice sobre la materialización del riesgo resultado. Usted habló en antes sobre algo, sobre un caso de una persona en estado etílico, un momento, perdón, en estado etílico, y también habló sobre el principio de confianza, y usted dijo que esa persona iba profundamente alcoholizada, dando como los deberes de autoprotección de la víctima. Usted dice que se rompen en relación a la causalidad normativa o imputación objetiva. Entonces, no me queda claro el tema de por qué se rompe y la víctima vendría a pasar como responsabilidad objetiva. Primera cosa. Y partamos de eso y luego seguimos con los demás. Claro, a ver, obviamente este caso que les puse es bien discutido en la doctrina. Justamente este caso, la profesora Mirenchu Corcoy, me parece buena la explicación. La explicación que ella da es que en ese caso, por qué se rompe la relación de causalidad en sentido normativo? Porque para que haya, tiene que haber una materialización del riesgo en el resultado, ¿no es cierto? Pero todas las personas dentro de nuestros roles tenemos una esfera de deberes de autoprotección. Entonces, si yo me subo al carro de una persona profundamente, que yo vi que está profundamente alcoholizada, entonces yo también estoy generando un riesgo que también se materializa en el resultado. Entonces, como el único riesgo, como ya no hay un solo riesgo que se materialice en el resultado, sino que yo también contribuyo, entonces ahí se rompe
se rompe la relación de causalidad en sentido normativo porque yo estoy también contribuyendo en un riesgo que acaba materializándose en el resultado. Es casi, casi como que yo me pare en la calle mientras el semáforo está en verde y claro, si en la autopista, y si yo me paro en la autopista donde los carros tienen permitido circular a 90 kilómetros por hora, obviamente no va a avanzar a frenar, yo me generé un riesgo que acaba materializándose en el resultado. O imaginemos que iba a un poquito más, iba a 92 el carro, él generó un riesgo, sí, pero yo también, y como entonces el único riesgo no es el de él, rompe la causalidad, y por ende los deberes de la autoprotección de la víctima, la autopuesta en peligro en la víctima desde la perspectiva de algunos autores, y que yo comparto, interrumpe esta causalidad en sentido normativo también. En resumen, también por la contribución de un riesgo de la víctima también. Ok, está bien. Segunda duda era con el tema del segundo caso que usted presentó sobre la adrenalina. Yo manejo casos de algunos doctores porque en mi círculo social resulta que son muchos doctores y abogados. Entonces, entre esos doctores, mientras usted hablaba, yo preguntaba, porque el que no pregunta es el que se queda, por decirlo atrás. Entonces, me causó una duda porque yo sí tuve un caso una vez algo similar con el tema de la adrenalina, pero usted dijo racémica, que ese fue un término que para mí fue nuevo. Entonces, yo he tenido casos con esa situación, pero al momento de ser administrada o inyectada, diluida, porque se determina racémica es porque se le añade un suero fisiológico, nada más. Entonces se diluye y es menor agresiva, por así decirlo. Entonces no comprendo por qué el resultado fue la muerte si en realidad la adrenalina, si hubiera sido inyectada normalmente, hubiera causado el efecto que causa, porque se inyecta cada vez que un paciente entra en estado de shock. Y al inyectarla diluida, quizás haces una menor reacción de la que debería. Y el término racémica literalmente es porque se diluye con suelo fisiológico, efectivamente es para nebulizarla, en casos de asmáticos y cosas así. Sí, a ver, aquí eh, yo voy a pecar de falta de mi deber de cuidado interno. ¿Por qué? Porque, claro, yo leí esa sentencia y en la sentencia son sumamente... La verdad no profundicé en el tema médico, no sabía que la adrenalina racémica se llamaba racémica por el tema de haber sido diluida. Los hechos probados que dijeron los peritos en ese caso fue la adrenalina racémica tiene que ser nebulizada. En ese caso, la paciente estaba con una reacción alérgica. Entiendo yo que al haberse inyectado esta adrenalina racémica, generó no el efecto esperado de la adrenalina nebulizada, sino una situación de shock que hizo que al final la paciente muera. Eso fue lo que se declaró como hecho probado. Entonces, claro, si es que esto es así, como usted explica, claro, obviamente eso tendría una repercusión en el tema es más, la defensa de la médico tratante alegó, la adrenalina puede ser inyectada, pero los hechos probados de los peritos que dijeron que no. Entonces, sí, pero claro, ese es justamente el debate, que al final, claro, los abogados no conocemos de medicina, sino que tenemos que ver que los profesionales nos digan efectivamente si es que se vulneró o no el deber objetivo. Entonces, en ese caso, como te digo, yo partí de los hechos probados. Si es que las condiciones fueran las que tú mencionas, el escenario del caso obviamente cambiaría. Efectivamente, doctor. Me causó fue por eso una duda bastante amplia, porque como le digo, yo tuve un caso muy similar y digamos que la evolución del paciente fue distinta. Y es verdad, nosotros casi no indagamos, llamamos a profesionales de la salud para que den su versión y su estructura de conocimiento. En base a eso, uno va delante del juez y le pondera toda la situación por delante. Entonces, bueno, eso eran las dudas, doctor. La tercera duda era que, como habló muy rápido, no le escuché el último libro que, que nos recomendó, del colombiano, me parece que dijo, y quería saber el Eh, nombre para poderlo anotar. Claro que sí, no se preocupen, yo todo lo que les ¿Los envían recomiendo, otra vez?
Le voy a enviar a Liliana. Sí, yo los tengo en Ya, digital, le voy a listo, enviar a perfecto. Liliana para que los tenga. Ya, eso es todo. Muchas gracias. A ustedes, doctores, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes. Como les digo, el debate en estos casos va a ser justamente, los debates en estos casos de la mala práctica son complejos porque no es nuestra especialidad. Aún así, lo nuestro está ponerle en la parte jurídica, enfocar bien los casos y construir sobre una base dogmática, racional, las soluciones que damos a los casos. Esa es la única recomendación que podría darles. Doctores, un gusto, que tengan una buena noche. Muchas gracias al doctor Leonel Córdoba por ser el docente del día de hoy. Asimismo, les agradecemos a cada uno de ustedes por participar dentro del taller y como indicaciones generales, les quería comentar que sí, justamente vamos a enviar en una carpeta, como les indiqué el día de ayer, para que todos ustedes puedan tener todo el material que se ha utilizado tanto el día de ayer como el día de hoy y adjunto a su certificado y a la grabación de estas dos clases que serán enviadas el lunes 22. Si no estoy mal, el lunes es 22, sí. Eso sería todo, con esto concluiríamos y les agradezco nuevamente por participar en nuestros programas. Asimismo, dentro del correo electrónico que les vamos a enviar, les adjuntaremos un formulario en donde nos pueden dar su opinión respecto a nuestros programas y a qué temas desearían que abriéramos nuevos programas en el futuro. Con eso concluimos el día de hoy y para cada uno de ustedes una buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Es una buena noche. Gracias.